honra. A Él es que alabamos en esta noche. Él es digno, digno, digno de ser alabado, digno, digno, digno de ser glorificado. He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy for you to open up your mouth and worship your God. He is worthy. Él es digno de que abras tu boca, que abras tus labios y exaltes a tu Creador, exaltes al que te sanó, al que te redimió, al que te puso nombre, al que te salvó, al que te sacó del lago cenagoso. A Él es a quien damos toda la gloria, a Él es que damos toda la honra. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado. You are worthy, my God, and your people, your church, my God, worships your name, for you are worthy, 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 worthy is your name. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb of God. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero Santo, inmolado. Digno es el Cordero de Dios. A ti damos toda la gloria y la honra en esta noche, mi Dios. Y te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque una vez más has descendido en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo mi mente, mi boca, mi corazón, mi cuerpo, mis sentidos en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Que sea tu palabra, no mi palabra, Señor. Que sea tu corazón, Señor, revelado al pueblo, Señor, y no mi corazón, Señor. Te necesito, Señor, hoy más que nunca, mi Dios. Te necesito, Señor. Solamente soy una vasija en tus manos, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, mi Dios. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? You may take your seats. Esto es nuevo para mí porque usualmente yo soy la que le traduzco a él. Yeah, this is new for me too because usually I'm the one she's the one translating for me. Yes, yes. So let's see how this goes. Amen. Vamos a ver cómo esto nos va. Let's see how this goes. Pero no, le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. I want to welcome you all. Dios le bendiga. God bless you. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. We're here to study the Word of God together. No, a mí me gusta a two-way street. I like to have a conversation, a two-way Yes. conversation. A when I mí me teach. gusta hacer preguntas y que ustedes también contesten y den, o sea, si tienen alguna duda, pregunta. I like to ask questions and open it to the floor, and if you have doubts, to speak. Es clase bíblica. It's Bible So, class. estamos aquí para aprender. We're here to learn. Okay. Amen. El día domingo, este domingo que pasó, nosotros estuvimos, él empezó una serie sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan? Amen. So this Sunday we began a series preaching on the fruit of the Spirit. Y hoy estaremos comenzando And today we'll be beginning a series con las bienaventuranzas. with the Beatitudes. Y hay una relación entre ambas, And there's a relation between both of them, el fruto del Espíritu the fruit of the Spirit y las bienaventuranzas. and the Beatitudes. El fruto del Espíritu tiene que ver con acciones externas. The fruit of the Spirit has to do with external actions. Es un fruto que se tiene que ver. It's a fruit. You have to see it. Una planta, cuando da fruto, la planta no esconde el fruto, sino que todo el mundo lo ve para que lo pueda coger. Like when you see a plant gives fruit. It doesn't stay with it inside. It gives the fruit, so you see it. Por ejemplo, For cuando example, nosotros damos un fruto, cuando damos el fruto del Espíritu, es algo, como dijimos, que es externo, como la adoración. for example, when we give fruit of the Spirit, it's something external, like, for example, worship, La piedad, goodness, la paciencia, patience. son acciones externas que son producidas no por ti, no por mí,
sino por el Espíritu They're, Santo. they're external actions that are produced not by you or by me, but by the work of the Holy Spirit. Ahora, las bienaventuranzas Now, the Beatitudes, son actitudes internas they're internal attitudes que se manifiestan en la vida del cristiano, de cada uno de nosotros, that are manifested in the life of every Christian. cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, When we allow the Holy Spirit to guide us, que nos gobierne. to govern us. Por ejemplo, For example, el arrepentimiento repentance es una actitud interna, is an internal attitude pero que también lleva una acción externa. that also comes with an external action. Porque vamos a decir, Because let's say, si la hermana Iris, Sister Iris, yo tengo algo contra ella if I have something against her y yo me arrepiento en mi corazón, and I repent in my heart, pero nunca le digo nada a ella, but I never say anything to her, en sí nunca me he arrepentido. truly I never really repented. Porque tiene que haber una acción There must be an action del arrepentimiento. of repentance. Eso quiere decir que todo That means that everything es obra del Espíritu Santo. is a work of the Holy Y Spirit. eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 13, And we can see this in Philippians chapter 2, verse 13. porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amen. Philippians 2:13. It is the work of God to will and to work in the life of the believer. ¿Entendemos? We understand? Ok. Antes de comenzar, Before we begin, yo quiero hacerle una serie de preguntas a ustedes. I want to ask you a few questions. ¿Cómo ustedes definirían a un cristiano? How would you define a Christian? ¿Cómo lo definirían? Seguidor de Cristo, Follower of Christ, okay. por sus actos, Someone okay. seen by their actions. Someone La who has fe. faith, okay. Ujú. ¿Alguien más? No tengan miedo. Se parece a Cristo. Someone that looks like Christ. Okay. All right. Okay. Hoy hemos perdido el significado de lo que es un verdadero cristiano. So today we have lost the meaning of what a true Christian is. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy ustedes pueden ir a referencia de lo que se habló el día domingo. And much of what we're going to talk about today, you can kind of reference to what was spoken about on Sunday. Un cristiano tal vez puede ser alguien que simplemente va a la iglesia, Someone who's Christian can be someone that just simply goes to church, lee su Biblia, reads his Bible, hace cosas buenas, does good things, no comete adulterio, doesn't commit adultery, no miente, doesn't lie. etcétera, 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 etcétera. etcétera. Pero eso de verdad no es un cristiano. But that truly doesn't really encompass what a Christian Un is. cristiano se debe ver como Jesús. Christian should should be seen as Christ. Tenemos que vernos como Jesús, actuar como Jesús, hablar como Jesús, hacer todo lo que Jesús hizo aquí en la We tierra. need to look like Christ, talk like Christ, do everything as Christ did here on earth. Pero desafortunadamente, como aprendimos el domingo, el ser cristiano hoy en día, todo el mundo puede ser cristiano. But unfortunately, like we learned on Sunday, the term Christian, anybody can be a Christian nowadays. Si un jugador, un atleta de baloncesto o cualquier otro atleta recibe un premio, si van a decir, oh, gracias a Dios. If an athlete or a star receives an award, what's the first thing that they say? Oh, thanks to my God and Savior Jesus Christ. Muchos lo dicen, pero no todos. Many say, but not all, but some of them do. Pero eso no define que ellos sean cristianos, That doesn't mean that they're a Christian, porque su fruto because their fruit no da con lo que ellos están proclamando ser. does not match with what they're saying. Y eso lo podemos ver. And we can see that. Pueden ser cantantes, They could be pueden ser actores, pueden ser... Actors. Mire cualquier discurso que cada uno de ellos da y lo primero que dicen es, oh, gracias a Dios Anytime they speak or something, por este premio. they say, oh, thanks be to God. Pero sus vidas no reflejan el ser un cristiano. But their lives do not reflect what it is to be a true El Christian. diccionario de la lengua española define a un cristiano como alguien que profesa fe en Cristo.
The dictionary defines a Christian as someone who professes faith in Christ. Pero yo creo que esta definición está incompleta porque muchas personas, como dije, dicen tener fe en Cristo, pero su fruto dice totalmente lo But I think contrario. that this definition is incomplete because, like I said, many people say that they're Christian, but and say they have faith, but their fruit says otherwise. Necesitamos una definición más precisa We need a more precise definition de lo que es ser un cristiano. for what it means to be a Christian. ¿Y en dónde podemos conseguir esta definición? And where could that come from? En la palabra de Dios. The Word of God. No en tu palabra, Not in your word, no en la mía, not my word, no en tu corazón, not your heart. porque tu corazón es engañoso Your heart is por deceitful. sobre todas las Your cosas. heart is deceitful above all things. La palabra de Dios que nadie sabe el corazón. It's the Word of God. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de Only nosotros. God understands the heart of So, each one of us. si queremos saber de verdad qué es ser un cristiano, So if we want to know what truly it means to be a es Christian, simple. Vayamos al manual, let's que es go la to the palabra de manual. It's Dios. the Word of God. Amén. Amen. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. The word Christian appears 3 times in the New Testament. Primero lo vemos usado en Hechos capítulo 11, versículo 26, The first time we see it used is in Acts 11, verse 26, donde menciona que los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos. where it mentions that the followers of Christ were called Christians. Por primera vez en Antioquía, debido a que su comportamiento, sus frutos, ¿cierto? Y de la manera en que ellos hablaban como Cristo. So the disciples, they were called Christians for the first time in Antioch because people saw their behavior, their activity, their speech. It looked like Christ, so they called them Christians. Ellos estaban actuando como su Señor. They were acting like their Lord. Su comportamiento, su forma de hablar y su carácter iba guiado por el Espíritu Santo. Their behavior, their way of speaking, their character was being led by the Holy Spirit. De hecho, la palabra cristiano significa literalmente seguidor de In Cristo fact, the word Christian literally means follower o of alguien Christ, que se parece en semejanza a Cristo. or someone who resembles Christ. Es importante que si nos llamamos nosotros cristianos, debemos de saber lo que es ser un cristiano. It's important that if we call ourselves Christians, we must be able to know what the definition of a Christian is. No como el mundo lo define, Not as the world defines it, no como nosotros quizás lo not definiríamos, as we would define it, sino como Cristo, Dios, su palabra lo define. but as Christ defines it. Yo te hago esta pregunta y solamente medita en ella. So I ask you that question and just meditate on it. ¿Cómo Cristo te definiría a ti como cristiano hoy? How would Christ define you as a Christian today? Vamos a pensar en eso y meditar en esa pregunta. Just meditate on that. Vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo. Let's go to Matthew chapter 5. Como indiqué anteriormente, vamos a empezar con las bienaventuranzas. Like I said before, we're going to begin today studying the Beatitudes. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12, pero solamente voy a cubrir la primera parte de las bienaventuranzas. We'll be reading from verses 1 through 12, but we will just be covering the first Beatitude today. ¿Todos lo tienen? Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amen. Matthew 5, verse 1 through, what did we read to? 13. It says, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled under people's feet. Quiero que noten aquí rápidamente I want you to note quickly que las bienaventuranzas no son para los impíos. that the Beatitudes are not for the unbelievers. Y nos podemos dar cuenta aquí porque dice, y vinieron los discípulos, sus discípulos a Jesús, y él les enseñaba. And we can note here because it says the disciples came to him and then he taught them. So, las bienaventuranzas son para nosotros, So los the cristianos. Beatitudes is for us, for Christians. Pero ¿qué son las bienaventuranzas? So now what are the Beatitudes? Las bienaventuranzas describen el carácter de un verdadero cristiano. The Beatitudes describe the character of a true Christian. Describen cómo es alguien cuando Cristo lo gobierna, They describe how someone is when Christ reigns in their heart. cuando reina en su corazón. En otras palabras, la característica de un ciudadano del reino de Dios, In other words, it's the characteristics of a kingdom of God citizen. porque somos ciudadanos del reino de Dios. Because we are citizens of the kingdom of God. Y como ciudadanos de ese reino, And as citizens of that kingdom, tenemos que reflejar al rey we have to reflect the king de la manera de cómo nos comportamos. in the way that we behave. So, hay 3 puntos importantes. So 3 important points. Las bienaventuranzas describen cómo debe de actuar, como dije anteriormente, un verdadero cristiano ante Dios, ante el pecado y ante su hermano. So 3 important points we should always keep in mind when we study the Beatitudes. Number 1, the Beatitudes describe how a true Christian should act towards sin, toward God, and toward his brother. Describen el carácter en el cual Dios te está continuamente moldeando. They describe the character that God is continually molding you into. Si te llamas cristiano, In other words, if you call yourself a Christian, estas son las características que deberías esforzarte a tener. in other words, if you call yourself a Christian, these are the characteristics that you should force yourself to be Vernos como Cristo. like Christ. Las bienaventuranzas describen también el carácter diferente que debemos mostrar como cristianos. The Beatitudes describe the different character that we should display as Christians. En otras palabras, no podemos vernos igual que el mundo. In other words, we can't look like the world. La palabra de Dios dice, The Word of God says no podemos estar en la luz y estar en las tinieblas al mismo we tiempo. can't be in the light and in the darkness at the same time. Tiene que ser uno o el otro, It's one or the other. porque el que gobierna en las tinieblas Because the one who governs in the darkness usualmente te va a atraer más a las tinieblas que a la luz. will usually bring you more towards the darkness than the light. ¿Y por qué eso? And why? Porque es placentero a nuestro cuerpo, And a why- nuestra carne. Why does it happen? Because it pleases us. It pleases our flesh. Por eso debemos de reflejar como cristiano a Cristo. That's why we have to reflect
Christ as a Christian. Todos estos puntos son importantes, pero quiero centrarme en el último que leímos. All these points are important, but I want to focus on the last one. Estamos llamados a ser We're diferentes. called to be different. Pero las bienaventuranzas dicen que Jesús dice que nosotros somos como qué, al final, que somos como qué, la sal de la tierra. And note that Jesus, what did he say at the end? That we are like the salt of the earth. Pero también dice que somos la luz del mundo. And he also said that we are like the light of the world. La sal, si uno va a cocinar, The salt, if you're going to prácticamente cook, las mujeres cocinamos, ¿no? I don't know about the men, but women we do. Y hay buenas cocineras aquí. Yes. Amen. Yes. I've tasted your food. Yes. Pero si nosotros cuando vamos a cocinar no le echamos sal, but when we cook, if we don't put salt on the food, ¿qué pasa? what's going to happen? ¿Ah? Yeah. Sabe flat. Te lo vas a querer comer. You're not going to want to eat it. No te desea nada. Tienes tanta hambre, pero si te dan ese steak y no tiene sabor, If you're very hungry and they give you that steak and it has no flavor, no no salt, importa cuánta sal le eches por encima, ya después que está cocinado, after it's cooked, doesn't matter how much salt you put on top, no vas a saber igual. it's not going to taste the same. El apetito se te va. Your appetite goes away. Somos la sal de la We're tierra. the salt of the earth. Nosotros tenemos que, en otras palabras, salar In other words, we al mundo. gotta make the world salty. Yes, yeah. Tenemos que salar al mundo para que ellos conozcan la verdad de Cristo. So that they can know the truth of Christ. Si nosotros no podemos salar y no podemos ser la luz del mundo, If we can't be the light of the world, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Van a seguir en tinieblas. They're going to continue in darkness. Van a seguir haciendo las cosas que su cuerpo desea. They're going to continue to do the things that their flesh desires. Por eso es que debemos ser y destacarnos como la sal de la tierra y la luz del mundo. That's why we gotta be different, like the salt of the earth and the light of the world. Las bienaventuranzas nos enseñan que debemos tener un carácter diferente. The Beatitudes teach us that we should have a different character. ¿Qué es lo peor que un cristiano podría escuchar de él mismo como cristiano? What is the worst thing you think a Christian can hear? ¿Qué es lo peor que tú podrías escuchar de alguien que sabe que tú eres cristiano, pero que está hablando de ti? ¿Qué es lo peor que tú puedes escuchar Yeah, que what is ellos the worst digan? that someone can tell you as a Christian? Mal testimonio, A bad testimony? que no parece You cristiano, don't look Christian? yeah. Lying, porque no, mentiroso. Y eso que es cristiano, eso lo he escuchado bastante. Yeah. Ah, ¿quién lo ve? No ve. Sí. Yo hago así y dije, yo voy a mirar un poquito el día hacer así. Me pasó. Cuando yo para allá, yo dije, de la primera pared que encuentro, se estrella un pájaro. Te pregunto, ¿es esa sal de la tierra? Amen. Amen. Well, hermano, eso es, You answered that one. eso no. Sí. Claro. Bueno, es importante lo que él dice ahí porque lo que vamos a cubrir hoy It's important what he just said, because what we're going to cover es ser pobre en espíritu. Esa es una de las características de ser un cristiano, ¿ok? Y todos debemos de estar tratando de tener esas características a través del trabajo del Espíritu Santo. and we all should strive to have all those characteristics as a Christian. Pero vivimos en un mundo donde
cosas nos pasan y reaccionamos y tenemos emociones, tenemos un cuerpo que todavía tiene pecado. Y, But we live in a world that, hey, we take the best out of us. We have emotions, So- we have attitudes. lo importante es lo The que most dijiste important, después, it's what he said after. que el Espíritu Santo te trajo esa convicción, like, no. That the Holy Dios, Spirit brought protégelo, conviction to Dios, him. Dios, por favor, sálvalo. Ok, eso es lo importante. No es que un cristiano nunca peca, no es que un It's cristiano not that a Christian never sins, nunca se le va la ira o algo, no. that never is going to get angry. Lo importante, y vamos a aprender un poquito hoy, es que es pobre en espíritu. Es que cuando él peca, él dice, ay, Señor, perdóname. Oh, my gosh. Okay. So, no, Amen. good job, hermano. Yes, yes, Amen. yes. All right. That's good. You see, this is what I like. All right, good. Pero que, como dijimos, lo peor que un cristiano puede escuchar de él mismo es que digan, yo soy cristiano. That's the worst thing you can hear as a Christian. It's like, oh, are you a Christian? Oh, pero él ora antes de comer el almuerzo, pero míralo. Oh, you pray before you eat, but wow, okay. Hazle algo para que tú veas cómo Just- le van a salir. El viejo hombre sale. Yeah, the old man will come out. Look at her. Look at her. ¿Cuántos podemos testificar de eso? No many somos, can no testify? somos santos. We're not perfect. No somos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta cuando lleguemos al cielo. Amen. We won't be ¿Cuántos perfect. pueden decir amén? Amen. Amén, amén. All right. Somos parte del reino de Dios, pero Él nos llama a ir al reino de las tinieblas y representarlo para atraer más gente al reino de We're part of the Dios. kingdom of God, but He has us in the kingdom of darkness in order to represent Him and in order to bring more people to the kingdom of light. Somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, apartados ¿para qué? Para la gloria del Dios We Padre. are a chosen people, a royal priesthood, set apart for what? For the glory of God. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous. Pueblo, eres linaje escogido, Church, you are a chosen eres people, real a sacerdocio, royal priesthood, eres nación santa. a holy nation. Eres un pueblo adquirido por Dios y cómo Él te adquirió. Amen. You're a chosen people. And how did He choose you? Él te adquirió por mandar a su Hijo a que viniera a vivir en este mundo y sufriera los latigazos y el Suffering. the suffering, but it was just the payment, el pago que tú tenías que dar por tu pecado, Él fue el que lo hizo. Y así fue como Él te adquirió. Amen. You were chosen because of His sacrifice on the cross and the blood that He shed for you. Pero no te adquirió para que te quedaras sentado en una silla. But He didn't choose you so you could just be sitting Porque si comfortably in fuera a chair. para eso, cuando lo aceptaste a Él, Él ya te hubiera llevado al Because cielo. if that was the case, when you accepted Him as your Lord and Savior, He would have just taken Él you te to heaven. adquirió ¿para qué? Para que anunciéis. He chose you for what? So that you may proclaim, Para que anuncies las virtudes de Él, del Padre, so that you may proclaim the glory of the Father. para que puedas atraer más gente So that al you- reino de la So you luz. can bring people out of darkness into His light. Somos llamados a ser santos, diferentes en nuestro comportamiento y en el mundo en que estamos. We're called to be holy and different in the world we are in. Las bienaventuranzas describen cómo debe de ser un cristiano cuando se encuentra bajo el gobierno de The Dios. Beatitudes describe what a Christian should look like when he comes under the rule of God. Los ciudadanos del reino de Dios The citizens of the kingdom of God deben verse diferentes should look different porque Cristo es el que reina. because God is the one who reigns. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. With Christ I am crucified I'm crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Das Gálatas 2:20. Galatians 2:20.
¿Cuáles son algunas de las áreas en las que necesitamos ser diferentes? What are some of the areas where we need to be different? Y yo tengo muchas. So, si yo tengo muchas, ustedes Some of the tienen que areas tener we need to be también. different. Galatians 2:20. ¿Cuáles son áreas en el cual nosotros como cristianos debemos ser diferentes? ¿O cómo tú individualmente como cristiano piensas que debe ser diferente? Nuestra forma de actuar, The way we act, respeto, de hablar, respect, actitudes, or areas like language, cómo hablamos, yes. Ujú. Ujú. Amen. But that's right. Those are areas where we need to be different. Even Esas son áreas en las cuales debemos ser everyone we meet on the diferentes. street, everyone you come in contact with, try to preach Christ even in any possible way. Try to speak to them. And that's beautiful. That's a way to be different. Yeah, Amen. yeah. There you go. And that shows them Christ. Amen. And again, that is the work of the Holy Spirit. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Yep. En donde estemos, con quien estemos, afuera, adentro, en cualquier lugar, debemos siempre de predicar con nuestras acciones a Cristo. Wherever we are, we got to preach with our actions Christ. Amen. Somos empujados fácilmente por las corrientes de este We're mundo. so easily pushed by the currents of Y this es world. muy fácil para nosotros perder nuestro carácter. And it's very easy for us to lose our uniqueness. Los our cristianos character. han perdido su singularidad. We have lost our uniqueness. Se ven como el mundo, They look like the world. se visten como el They mundo, dress like the world. suenan como el mundo, Sound like the world. desean lo que el mundo desea. Desire what the world desires. Hasta definen la felicidad, el amor y la prosperidad de la misma manera And- que el mundo lo And define. they define happiness the same way the world defines it. Pero eso no es lo que Dios desea para nosotros como iglesia. That's not what God wants for us as a church. Dios quiere que seamos diferentes, God wants us to be different, pero diferentes en Él, but different in Him. no diferentes por mi propia fuerzas, Not different by our own strength. pero diferentes en Él. Different in Him. Vamos a ver, la palabra bienaventuranza Let's look at the word beatitude. es, Sorry, es- blessed. es- Blessed. es ser alguien bienaventurado. The word blessed is to be Blessed. happy. Yes, happy, Yeah. feliz. Las bienaventuranzas en sí, en el griego significa, es la palabra makarios, The word in Greek is the word makarios, y que significa es feliz. which means happy. Dice, feliz It means happy. son los pobres de espíritu. So we can read it like this. Happy are the poor in spirit. Pero eso como que no cae. Eso lo vemos diferente. But it's hard to hear it like ¿Cómo que alguien que es pobre va a ser feliz al mismo how is it tiempo? possible that someone who's poor in spirit can be Pero happy? Dios dice que feliz son los que son pobres en espíritu. But Jesus said, happy are those who are poor in spirit, ¿Por qué? Porque Why? de ellos es el reino de los because cielos. theirs is the kingdom of heaven. No hay nada malo en leer libros There's nothing wrong in reading books
Hay muchos libros allá afuera que te hablan de cómo vivir tu vida hoy. There's many books that tell you how to live your life now and be happy. Cómo ser feliz en 10 pasos. How to be happy in 10 different Cómo ways. obtener prosperidad en 5 pasos. How to be prosperous in 5 ways. Y hay muchos libros There's many. que te hablan de la prosperidad, Your best life. de lo que, cómo obtener la felicidad en este mundo. How to get your happiness in this world. Y suenan bien And al they sound título, ¿no? beautiful. The title sounds great, Pero si los abres, but if you open them, no tienen nada en lo absoluto de la palabra de Dios. they don't mention anything about the Word of God. Eso quiere decir So that means que si no tienen nada if they don't have nothing, de la palabra de Dios en esos libros, if they have nothing about the Word of God in those books, ¿eso me va a beneficiar a mí? how is that going to benefit me? No. No me va a traer It's satisfacción. not going to bring me Porque true el único que satisfaction. puede traer satisfacción se llama The only one that can bring Jesucristo. true satisfaction is Christ. bienaventurado. Es un estado de felicidad no afectado por las circunstancias, Blessed is a state of happiness unaffected by circumstance, satisfacción, satisfaction. es un contentamiento profundo y lleno de alegría que nadie lo puede quitar de ti. It's a deep, joy-filled contentment that no one can take it away from you. Es el estado en el que puedes decir, Jehová es mi pastor It's the state in which you can say, y nada me faltará. the Lord is my shepherd and I lack nothing. Que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, That although I walk through the valley of the shadow no of death, temeré mal I alguno. will fear no evil. Porque yo sé que su vara y su callado I know that his rod and his es staff, el que me infunden aliento. they comfort me. Esa felicidad That happiness, nadie te la puede quitar. no one can take it Pero away. no es felicidad en sí, But it's not just happiness es el gozo It's de the nuestra joy salvación. of our Hay salvation. hay un corito, ¿no? El gozo que tengo yo, There's the, el mundo no me lo dio. el mundo no me lo dio. Como no Y me lo como dio, no me lo dio, no me lo puede quitar. no me lo puede quitar. Como no me lo Porque fue Cristo, fue Jesús, fue nuestro Padre el que nos dio ese gozo. Amen. The joy that the Lord has given me, no one can take it away because it was the Lord who gave it to me. Esta característica es fundamental en un elemento del carácter de Dios. This characteristic is foundational in our, An element. it's a foundational element in our character of God. Viene de Dios. It comes from God. Es una felicidad de Dios, no como la que da el mundo. It's a happiness that comes from God, No not está- like the world's. Como dijimos, no es afectada por circunstancias, no es limitada y es eterna. It's eternal, it's unlimited, it's not affected by any circumstance. El Salmo 72, 18 dice, bendito Jehová. Psalm 72, verse 18 said, Blessed Jehovah God. El Salmo 119, 12 dice, bendito tú, oh Jehová. Psalm 119:12 says, Blessed you, O God. Primera de Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio de Dios, bendito sea nuestro 1 Dios. Timothy 1:11 says, According to the glorious gospel, blessed be God. Así que no puedes ser verdaderamente bendecido si tú no tienes a Dios. So you can't truly be blessed, happy without God because it comes from Him. Porque Él es la fuente. Because He's Él the source. es el que nos da el contentamiento y felicidad. He's the one that gives it to us. Así que en Mateo 5 Jesús dice que las personas felices So in Matthew chapter 5, he says that the happy people son las personas satisfechas, are those that are satisfied, las que no carecen nada, that don't lack anything, las que son pobres en the espíritu, ones that are poor in spirit, los dolientes, those who mourn, los mansos, those who are meek, los hambrientos, those who are hungry and los thirsty, sedientos, merciful, los misericordiosos, merciful, los puros de corazón, pure in heart, los pacificadores peacemakers, y los perseguidos. the persecuted. Esos son las personas bendecidas. Those are the ones that are blessed, that are happy. No puede ser parte de su reino sin poseer estas cualidades. Can't be part of his kingdom without possessing these qualities. Ahora, todo esto parece bastante diferente a lo que el mundo hoy en día dice que es la felicidad. Now, all of this seems very different from what the world defines happiness. Vamos a definir la felicidad por el mundo.
Now let's define happiness by way of the world. Felicidad es algo que es tuyo. Happiness is something that is yours. Haz lo que tú quieras. Do what you want. Si eso te vino en gana de hacerlo, hazlo. Si eso es lo que te hace feliz, ¿por qué no? Happiness is doing what makes you feel right. If you feel like doing that, then do that. ¿Cuántos hemos escuchado eso? How many have heard this? Hay una frase en inglés, es do you. It's a phrase in inglés se dice, haz lo que tú quieras. Yeah. Do you. Haz lo que tú quieras, lo que te viene en gana. Si Follow your eso heart. te satisface, ¿quién soy yo para criticarte? If that satisfies you, who am I to criticize you? If that's what you feel is good, then do it. Pero esto no tiene sentido porque nuestro corazón es desesperadamente malo But this is foolish to think because the Bible says our heart is desperately wicked. y nos lleva a lastimar a otros y a lastimarnos a nosotros And mismos. ultimately, it will lead us to hurt ourselves and to hurt others. Con esta lógica no hay nada bueno que salga de nuestro corazón. With this logic, there's nothing good that comes out of our hearts. Número 2, la felicidad es adquirir las cosas del mundo. Happiness is acquiring the things of the world, Pero esto no trabaja but this doesn't work porque uno no puede llenar una necesidad espiritual con algo físico. because you can't fill a spiritual need with something physical. Por ejemplo, no te puedes comprar un carro o si te compras un carro no te va a resolver tus problemas de matrimonio. For example, if you buy a car, it won't stop your marriage problems. ¿Me entienden? We understand? Lo contrario también es cierto. No puedes llenar una necesidad física con una sustancia espiritual. And the opposite is also true. You can't fill a physical need with a spiritual substance. Si tú tienes hambre, If you're hungry, ¿qué es lo que vas a hacer? what do you need? Vas a comer. Food. A pesar de que sí somos llamados a tener ayunos, Even though we're called to fast, porque la palabra de Dios dice que no solo del pan vivirá el hombre, because the Word of God says that not sino only de by que bread shall toda man palabra que salga de la boca de live, Dios. by every word in the Word of God. Felices son los ricos, los famosos y los populares. In the world, happy are the rich, the noble, the famous. Eso es lo que dice Popular. el mundo. That's what the world Tú says. tienes que tener dinero para ser feliz. You have to have money to be happy. Tienes que ser famoso para ser You feliz. have to be famous to La be happy. gente tiene que conocer tu nombre People need to know your para name que tú seas feliz. for you to be happy. Pero ¿cuántos conocemos muchas historias How many of us know many stories de famosos con mucho dinero famous people with a lot of money que se han matado, who have committed han suicide? cometido suicidio? Porque ellos dicen, estoy vacío. They committed suicide because they say that I'm empty. No hay nada. Lo tengo todo, pero en sí no tengo nada. They say I have Estoy everything, but vacío. I'm missing something. I'm empty. Pero nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan. But we know what it is that they Esa need. substancia que The ellos substance that they necesitan need es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Y nosotros, si lo tenemos a Él, como dice la canción, si te tengo a ti, amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. And if we have Him, we have everything, like the song says. Y eso lo podemos, en Primera de Juan 2:16, describe estos tres deseos que acabamos de leer. Pobre en espíritu. ¿Qué es pobre en espíritu? So what is poor in spirit? ¿Por qué tú piensas que Jesús empezó con ser pobre en espíritu? Why do you think Jesus began with that? Ser pobre en espíritu es la primera característica que debe suceder cuando se entra en el reino de Dios. Being poor in spirit is the first characteristic you need in order to enter the kingdom of heaven. Nadie puede entrar al reino de Dios orgulloso. No one can come into the kingdom of God pridefully. Uno no puede entrar impotente, incapacitado y en desesperación. You enter God's kingdom with a sense of helplessness Ya, and desperation. perdón, uno entra al reino de Dios impotente, incapacitado y en desesperación. Eso es lo que describe ser pobre en That's what espíritu. poor in spirit means, to have a sense of helplessness and desperation. Hasta que no seamos pobres de espíritu, Cristo nunca será precioso para nosotros. Until we're poor in spirit, Christ will never be precious to us. Necesitamos vivir siempre reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. We need to always live recognizing who we are and who He is. Hasta cuando veamos nuestra condición, nuestra pobreza espiritual,
Until we no see- podremos entender sus riquezas. Until we see his poverty, we cannot understand his riches. Hasta que no sepamos quién es Él, Until we don't know who he is, no podemos adorarlo we can't worship him como Él desea. how he desires. La palabra de Dios dice que los adoradores lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. The Word of God says we must worship him in spirit and in truth. Esos son los únicos adoradores que el Padre busca. Those are the only worshipers that he So, si seeks. tú no reconoces quién eres tú So if you don't recognize who you are y quién es Él, and who he is, no puedes adorarlo en espíritu y en verdad. you can't worship him in spirit and in truth. Amén. Amen. ¿Qué significa el término pobre en espíritu? What does this term poor in spirit mean? ¿A qué tipo de pobreza Jesús se refiere? To what kind of poverty is he referring to? ¿Cuáles son algunas características What are some que of the, tiene alguien que es pobre? what are some of the characteristics of someone who's poor? Okay. Yeah. Amen. So it's not physical poverty, she said. Un mendigo. Un mendigo, okay. Reconoces, recognizes, Someone who recognizes their condition before God. Okay. okay. So, una persona humilde, Humble. okay. Sí, pero hay personas que son pobres y no son humildes. Yes, I know. No, pero la pregunta es alguien pobre, características de alguien pobre. Pobre physically. Físicamente, de alguien pobre físicamente, que no tiene nada, No tiene nada. Doesn't have anything. ¿ok? Someone who's poor. What are the characteristics of someone that is poor, physically poor? Okay. Okay, they can possibly have a medical condition. Anybody else? Okay. ¿Alguien más? ¿Ah? Okay. 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 Yes. Alguien débil en el carácter. Someone weak in character. Okay. ¿Qué cuando estamos nosotros en la calle, cuando vamos a la calle a predicar o cuando estamos caminando en la calle, When we go out to the streets to preach and qué es lo que cuando vemos a un mendigo, when we see a poor un person, deambulante, una persona necesitada, ¿cómo ellos se ven? how do they look like when we see those poor people, those beggars? ¿Se ven limpios? Do they look clean? ¿Se ven sucios? Do they look dirty? ¿No son felices? They're not happy. ¿Hieden? They ¿Cierto? smell. Quizás tienen un sign que le des dinero. They might have a sign that says, "Give me Quizás cuando tú te le acercas a ellos, ellos se esconden porque le da vergüenza su money." condición. They're ashamed of their condition. Ellos solamente te extienden la mano como quien dice, si tienes piedad de mí, dame algo lo que tú desees. They just extend their hand in grace, asking, "Please, if there's anything you can do for me." El pobre en espíritu Poor in spirit es cuando alguien se hace tan pequeño is when someone it becomes so small hasta el punto de acobardarse y encogerse como un mendigo. The word in there means someone that shrinks from someone to like a cowarding and to cringe like a beggar. En otras palabras, le da vergüenza su condición In other words, de pecado. they are ashamed of their spiritual condition, of their sin. Un pobre en espíritu le da vergüenza acercarse al rey Someone that's por poor in, su condición de pecado. someone who's poor in spirit is ashamed to approach the king because of his sinful condition. Ellos no se quieren acercar, pero saben que Él es el único que puede satisfacer su necesidad en ese momento. They don't want to approach, but they know that he is the only one that can satisfy their longing. No te quiero tocar, pero si ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo a tu misericordia. I can't come close to you, but God, have mercy according to Un your pobre love. en espíritu reconoce que sin Dios es nada. The poor in spirit recognizes that without God they're nothing.
Ten misericordia de mí, oh Dios. Have mercy on me, O Como God, decía el salmista, as the psalmist said, de acuerdo a tu according to your great mercy. de misericordia. Yeah, I said it. According to your great mercy, have mercy. El pobre en espíritu son comparados como un mendigo, ¿cierto? Es alguien que tiene dependencia total de alguien que pueda satisfacer la necesidad de ellos, como tú lo dijiste. A poor in spirit is someone who is completely dependent on someone else to fulfill their need. Esto debe de describir nuestra condición como This cristianos. should describe our condition before Christ as a Christian. No es algo que debe de ser simplemente lo hice una vez en mi vida y ya dejé de ser pobre en It's espíritu. not something we do once and for all. Es algo que es continuamente. It's continually. Debemos de ser pobre en espíritu todos los días de nuestra vida. We should act this way. A todo momento debemos de ser pobre en espíritu. We should be poor in spirit this way every moment of our Porque lives. así es como reconocemos quién es Él y quiénes somos That's how we nosotros. recognize who He is and who we are. Nosotros venimos a Dios pobre en espíritu a través del arrepentimiento. So through repentance, you come as someone who's poor in spirit. Pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a vivirlo diariamente, You have to ask the Holy Spirit to help you live this way every day. a tener un sentido de humildad y dependencia de Él. To have a sense of humility and dependence on Him. Que siempre te dé vergüenza tu pecado. That your sin would always make you feel ashamed. Que siempre pidas misericordia por lo que haces. That you would always reach out for mercy for what you've done. Debemos acercarnos a Dios y pedirle lo que necesitamos. We ought to reach out to God and approach Him to ask Him for what Señor, we need. Señor, ayúdame, God, help me. porque otra vez hice lo mismo. Because once again, I Te lo failed pedí you. ayer, I asked you yesterday, pero hoy estoy aquí de nuevo. but now I'm here again. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Recuerda que soy polvo. Remember that I am Recuerda like dust. que no puedo hacerlo. Remember that I cannot do it. Necesito tu ayuda, Espíritu de Dios. I need your help. Eso es Holy lo que Spirit. debemos de hacer constantemente. That's what we should be doing Ir ante constantly. el trono de la gracia constantemente. Approach the throne of grace confidently. Esta es la all the vida, time. esa es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. That's the way that God wants us to live. ¿Y por qué? And why? Porque Dios se identifica con las personas que mendigan por dentro, Why? Because God identifies with those who beg on the inside. no con los que son Not with those autosuficientes, people that are self-sufficient, con aquellas personas que reconocen que son nada sin Él. but He identifies with those who recognize that they're nothing without Him. Si no vives como si lo necesitaras, If you don't live like you need don't Him, need him, yeah. No eres pobre en espíritu. if you don't live like you need Him, you're not poor in spirit. En otras palabras, In other words, si no necesito leer la Biblia, if I don't need to read the Bible, si no necesito orar, porque oré ayer y pues eso cuenta para hoy también, so estoy bien. if I don't need to pray because, hey, I prayed yesterday, O fui al culto fui al estudio bíblico, so no necesito leer la palabra de Dios porque ya la leí ahí. or I went to Bible study, so I don't need to read the Bible. I did enough. No. No. Él quiere que seamos pobres en espíritu, reconociéndole Señor constantemente. ¿Se acuerdan de la señora, de la viuda que fue ante el rey constantemente? You remember the widow that went to the king constantly? Y fue una y otra y otra y otra y otra vez ante el rey. And that she went one time after another before the king? ¿Y qué fue lo que el rey hizo? And what did the king do? El juez. The judge. ¿Y qué fue lo que el juez hizo? Le hizo justicia. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué le hizo justicia? Por la persistencia de ella. Asimismo debemos de ser nosotros. So she went on and on before the judge. And what did the judge do? He granted her Petition. petition because of her persistence. Así debemos de ser nosotros todo el tiempo. That's how we should be all the time, persistent, Todo el tiempo. all the time. Estos son los felices.
Son Those los are the happy únicos ones. que han aprovechado el verdadero recurso de la felicidad. Son los únicos que conocen a Dios. These are the ones that really have tapped into the real resource for happiness. They're the ones who know God. Cuando admites tu debilidad, When you admit your weakness, que no es fácil, which is not easy, a nosotros no nos gusta admitir que somos débiles en ciertas áreas. we don't like to admit that we're weak in Es el areas. comienzo de la verdadera vida y libertad en But Cristo. this is the beginning of a new life and true life in Christ. Y yo creo que eso es lo más difícil para nosotros, And I think that's one of the hardest things for us. porque no queremos humillarnos. Because we don't like to humble ourselves. No queremos que alguien nos diga que estamos mal. No, we don't like when someone tells us that we're wrong. No, necesitamos humillarnos y reconocer que sin Él no somos nada. We need to humble ourselves and recognize that without Him we are nothing. ¿Qué es lo contrario de pobre en espíritu? What is the opposite of being poor in spirit? Orgulloso, Pride, altivo, pride, arrogante, arrogant, soberbio, seguridad en sí mismo, autosuficiencia, self-assurance, vanaglorioso, vain, como un niño chiquito que dice que quieren que uno lo ayude, o sea, cuando uno lo quiere ayudar y que ellos lo que dicen, no, yo like a little kid when you, puedo, no necesito ayuda. like a little kid that says, no, I can do it by myself. Se van by a myself." caer, no necesito tu ayuda. They're gonna fall and you try to help them. They say, no, I know what I'm doing. Yeah. Eso es lo opuesto, lo contrario de pobre en That's espíritu. the opposite of being poor in spirit. Y eso en sí es lo que otras religiones se enfocan. And that's what other religions focus on. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo, orgulloso de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbs 16:5 says, it's an abomination to the Lord all who are prideful in heart. Surely they will not be impugned. They will be impugned. ¿Cuál es el resultado de ser pobre en espíritu? Now let's look at what is the result of being poor in spirit. Vimos lo que no, el resultado de no ser pobre en espíritu. We saw what it means to not, was the opposite of being poor in spirit. Vimos que el proverbio dice que ellos no quedarán impunes. We saw that in Proverbs it says they would not be left without punishment. So, ¿cuál ahora es el resultado de nosotros ser pobre en But espíritu? now what is the result of us being poor in ¿Por qué es spirit? que Dios quiere que nosotros seamos pobre en espíritu? Why does God want us to be poor in spirit? Porque dice la palabra de Dios, de ellos es el reino de los cielos. The word says, for theirs is the kingdom of heaven. Eso quiere decir que tenemos acceso a las riquezas de su gloria, That means we have su gracia, misericordia y fuerza. That means we have access to the riches of His grace, the riches of His glory, His grace, His mercy, His strength. Tenemos todo lo que necesitamos. You have all that you need. Todo lo que necesitamos. You have all that you need. La palabra de Dios dice, I know it in English. I might know in Spanish. You might know it in Spanish. Seek the kingdom of God first Buscar el reino de Dios primero y su justicia. y su justicia todo. There you go. Yes. Y todo lo demás será añadido. Amen. Tenemos, eso es un resultado de ser pobre en espíritu. That's one of the results of being poor in spirit. Porque tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero. We have to seek His kingdom, His righteousness Tenemos first. que acercarnos a Él humillándonos todos los días ante Él. We need to humble ourselves before Him every day. Él es nuestro súbdito, Él es nuestro rey, Él es el que cuida de su pueblo. We are His subject. He is our king. He takes care of us. Yes. ¿Cómo llegamos a ser pobre en espíritu? How do we become now poor in spirit? Mirando a Dios. Just look to God. Amen. Recognize- Mirando a Dios, ya. Reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad por Dios. Mira al único que te puede dar todo lo que tú necesitas. Look to Him who can give you everything that you need. Al mirar a Cristo, pierdes tu mirada en ti. As you look to Christ, you lose Estás enfocado en Él,
You lose yourself. Now you're focused on him y te olvidas de ti. and you forget about yourself. Quieres agradarlo a Él You want to please him y no agradar tu carne. and not please your Estás flesh. enfocado en lo que el rey quiere de ti. You're focused on what the king wants from you. Empiezas a verlo mucho más de lo que tú necesitas. You start seeing much more what you need. Eso ser llamado pobre en espíritu. That's being poor in spirit. Estás matando a la carne You're starving the flesh. if y you're poor in estás, spirit. y estás ocasionando que la carne se someta, que cada pensamiento se someta a la obediencia de You're Cristo. causing every thought to be subject to the obedience of Christ. Entender lo que no puedes hacerlo por ti mismo. Understanding that you can't do it on your own. Si necesitas ser confrontado con el hecho de que no era nada y que en mi carne no podía hacer nada. Por ejemplo, go ahead, just say that. Oh, that's my testimony. Yeah, no, but I do have my testimony too. Oh, okay. Yeah. You need to be confronted with the fact that you cannot do anything, or that in your flesh you can't do nothing. Yeah, there you go. Él tiene su testimonio y yo tengo el mío. Cuando yo me acuerdo que empezando a dar clases bíblicas, I remember when I started giving classes, y era más empecé con los jóvenes, and I started with the youth. y claro, pues uno no sabe, y más en un idioma que no es mi idioma. Mi primer lenguaje es español. And being my first language was Spanish. Los nervios le Nervous. atacan, The nerves attack you. el acento, You know, porque my sí tengo accent, acento. because I have an accent. Yeah, I know, I do have an accent. Pero todo eso ocasionaba en mí de querer entrarme más a la presencia con Dios, porque yo sé que él era el único que me podía ayudar cuando yo le estaba dando clase a los jóvenes. Amen. But all of those fears and that anxiety and all that helped me to seek God more, because it was the only thing that was going to help me when I was giving these classes. Con los jóvenes era más fácil, son jóvenes. With the youth, it was easier. They were youth. Pero cuando me tocó hacerlo con los adultos en inglés, When I had to do it with the adults in English, ahí sí el estómago todo se me revolvía, I todos los would get really nervios, nervous. My stomach would turn. sudaba y I'd todo sweat. eso, porque reconocía que Dios, ¿de verdad tú quieres que yo dé clase en inglés cuando inglés no es mi lenguaje Like, God, nativo? Yeah, I would ask God, you really want me to give classes in English when English is not my first language? Y quería enfocarme tanto en Él, en lo que Él quería que yo diera la clase, a pesar de que me tenía que olvidar de las palabras mal dichas, And I had to remember la pronunciación, not to mention certain words incorrectly. escucharlo a Él diciéndome, lo dijiste mal. I had to tell her, you said it wrong. Así no se dice. You don't say it like that. Escucharlo a Él constantemente, ayudándome, porque no era crítica, sino que me ayudaba. I would help her when she mispronounced words. La palabra de Dios dice que en nuestra debilidad, The Word of God says that in our weakness, Él nos hace He fuertes. strengthens us. Él nos ayuda. He helps us. Es reconocer que yo no sabía lo que estaba haciendo, Recognizing that I did not know what I was doing, palabras que yo no entendía. words that I did not understand. Reconocía que Él era mi ayuda, I recognized that He was mi my strength, sustento, my sustenance, mi roca fuerte. my strong rock. Y si Él lo pudo hacer conmigo, And if He could do it with me, yo sé que Él lo puede hacer con cada uno de ustedes. I know that He can do it Cada uno de ustedes tiene un llamado. Each one of you have a calling. Quizás no es para predicar o dar clase o dirigir la alabanza o tocar instrumentos. Maybe it's not to preach or teach or to worship, to be in the worship ministry, but Pero cada uno tiene un llamado. each one of you have a calling. No piense que usted no puede, Don't think that you cannot. porque todo lo podemos en Cristo que nos You fortalece. can do all things through Christ who strengthens us. Él es el que nos ayuda. He's the one that helps us, Pide y se Ask. os dará. and it will be given to you. Buscad y hallaréis. Seek and you will find. Llamad y se os abrirá. Knock and the door will be open to you. Amén. Amen. Un mendigo A beggar siempre pide.
always asks, siempre pide. is always asking. Como pobres en espíritu, como As- mendigos, As poor in spirit, as spiritual beggars, debemos de pedirle constantemente al Señor we need to constantly be asking que the nos Lord ayude, to help us, porque solos no podemos. because we can't do it alone. Amén. Amen. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de las Next bienaventuranzas. week we'll be continuing with the next part. So, si esta semana están aquí, vengan la próxima semana. So if you're here this week, come next week. La próxima semana vamos a estar cubriendo bienaventurados los que lloran. Next week we'll be covering blessed are those who mourn. Amén. Amen. Amén. Amén. All right. Amen. Amen. So let's finish in prayer. Let's stand to our feet and let's thank the Lord. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a nuestro Dios. And thank the Lord for His word. Thank the Lord that He brought you here today safely. And if He Darle brought you here, gracias a Dios por su palabra, porque te trajo aquí hoy. and if He brought you here, Y si Él te trajo hoy, it's because He wanted you to hear what you were hearing here. era porque Él quería que tú escucharas lo que Él te estaba Let's hablando thank hoy. the Lord before we give the announcements. Let's just thank the Lord. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. My God, we just ask you right now, Lord God, that you would help us, Lord. Holy Spirit, help us. Ayúdanos, Espíritu Santo. Create in us, Lord, that attitude, Lord, of being poor in spirit. Crea en nosotros una actitud de ser pobres en espíritu, My God, to not depend on our own strength, en no depender de nuestras propias fuerzas, to not look to ourselves, en no mirar en nuestro propio yo, Lord, but just like a beggar, my God, who recognizes his condition, pero Lord, así como un mendigo que reconoce su condición, to only depend on your grace. en solamente depender de tu gracia. Just like a beggar asks for money, Así como un mendigo pregunta por dinero, that we would just ask for your grace, my God, for whatever you can give us, Lord. que preguntemos o que pidamos por tu gracia, To por be lo que tú no dependent. puedas dar, que To seamos be dependientes, dependent on you, my God. dependientes de ti, And to Señor. recognize that what you give us is what we need. Y reconocer que lo que tú nos das es lo que nosotros necesitamos. Help us, Spirit of God, to be poor in Ayúdanos, spirit, Espíritu Santo de Dios, a ser pobre en to be espíritu. ashamed of our condition, El my God. tener el Vergüenza de nuestros pecados. Help us to live lives of repentance, my ayúdanos a God. vivir una vida de arrepentimiento, To not stay, Lord, to not stay with our sin, to not en no quedarnos con nuestro pecado, forget our sin, en no olvidar to nuestro not grow pecado, comfortable with our sin, en no sentirnos cómodos con nuestro pecado, but to be ashamed of it, my God, pero que nos dé vergüenza, and to Señor, let it take us to the cross, y que nos lleve a la cruz. and to approach that throne of grace with confidence, Y el llegar al trono de la gracia, con confianza, confiadamente. Porque even though we are poor in spirit, porque a pesar de que somos pobres en espíritu, we are your subjects, somos tus súbditos and you will always give us, as our King, what we need. y siempre nos vas a dar lo que nosotros necesitamos como You nuestro don't rey. withhold anything good. Tú no dejas de darnos cosas buenas That's for your glory and for our good, que son para tu gloria y tu honra and for our good. y para nuestro bien. Thank you, my God. Gracias, Blessed be your Señor. name. Te alabamos, Señor. Amen, amen. Amen, amen, amen.